¿Cómo andan? Bueno, esta semana vamos a empezar a trabajar el tema de la década de los 90. Y básicamente lo que voy a hacer en este video es un marco general de cuál es la situación al asumir el gobierno de Menem y qué situación hay en el mundo, cuál es el marco en el mundo en ese momento y cuáles son las medidas que se ponen en marcha. Por empezar, habíamos dicho que la semana pasada que Alfonsín, al final de su gobierno, se enfrenta a una situación muy compleja que es una hiperinflación. En otro video me voy a referir específicamente a la hiperinflación. Ahora vamos a partir del momento en que Menem asume. Dada la situación económica tan angustiante, se decide el traspaso anticipado del poder ejecutivo, básicamente. El 8 de julio renuncia Alfonsín y asume Menem. Pero no así la Cámara de Diputados y Senadores. Diputados y senadores electos van a asumir el 10 de diciembre como estaba pautado. Lo que hay es un acuerdo entre ambos políticos y ambas fuerzas políticas en que los legisladores de la Unión Cívica Radical no iban a interponerse en las medidas que quisiera tomar Menem. Iban a dar quórum y a lo sumo se iban a abstener si no estaban de acuerdo, pero no iban a obstaculizar ese cambio que quería generar Menem. Menem, cuando asume, se encuentra una situación en el mundo que está cambiando. En el 89 se derrumba el muro de Berlín. Y esto va a dar origen a la desintegración del bloque soviético, que va a culminar en el 91 cuando la Unión Soviética se disuelva. Esto significa que el mundo empieza a cambiar. Y el gobierno de Menem, por empezar, tiene una lectura rápida de esto y se asocia rápidamente con la UCD, la Unión de Centro Democrático, que estaba dirigida por Alzogaray en ese momento. Es decir, se adhiere a un sector de derecha argentino, minoritario como partido, pero que representa los intereses de sectores del poder y del poder muy concentrado. Las dos primeras medidas que va a tomar Menem cuando asume el gobierno van a ser la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. La ley de emergencia económica permite que el Poder Ejecutivo tome medidas que en otros casos debiera tomar en conjunción con el Poder Legislativo por su propio medio, a través de decretos de necesidad y urgencia. Y la ley de reforma del Estado es la que le va a permitir hacer las reformas que considere en el Estado, ya sea empresas públicas o el aparato del Estado. Otra de las cosas que va a cambiar en este contexto va a ser el tema de la deuda. Durante los 80, Alfonsín, habíamos dicho, no había podido resolver el tema de la deuda en ninguno de los países de la región. Lo que existía era el plan Baker, que era el plan dado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que no llevó a buen puerto esas negociaciones, los países no podían pagar y Argentina de hecho estaba en moratoria, aunque no lo había anunciado, pero no podía pagar desde abril del 88. Asume como nuevo titular de la Reserva Federal Nicholas Brady. Y Brady va a encarar un plan distinto para la renegociación de la deuda. Que va a ser el plan de capitalización, es decir, se pueden utilizar bonos de deuda para, por ejemplo, comprar activos de los estados al precio nominal de ese bono, es decir, no al precio de mercado, que en ese momento el precio de mercado de los bonos de toda Latinoamérica y de Argentina estaban muy bajos, unos 30-40%, en algunos casos menos. Bueno, podían usar esa capitalización en un 100%. Y esto va a dar origen a una salida al tema de la deuda que ahora vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a proponer y cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es algo parecido a lo que habíamos visto con Surril. Bueno, el Estado es muy grande, el Estado es ineficiente, gasta mucho y entonces ese Estado populista no va más, hay que
dejar librado a las fuerzas del mercado lo que ocurre en la sociedad, y es el mercado el que va a ser el mejor asignador de recursos, es decir, la teoría neoliberal. El neoliberalismo va triunfando en el mundo, con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, con la caída del muro de Berlín, se va eliminando la posibilidad de que haya dos polos en el mundo y se termina la Guerra Fría, con lo cual el capitalismo aparece triunfante. Es la época del fin de la historia, como decía Fukuyama, ya no hay más ideologías, es el fin de las ideologías, es el fin de la historia, ya está, el capitalismo triunfó, todos se tienen que subir al tren del capitalismo y todos tienen que hacer las reformas necesarias para subirse a ese tren, tanto los países de Latinoamérica, como después veremos los países de la órbita soviética, que van liberándose, digamos, de ese gran país que era, o asociación de países que era la Unión Soviética. En función de este diagnóstico es que Menem va a empezar con un discurso de apertura de la economía, de modernizarnos, habla de la modernización todo el tiempo. Aquellos sectores del partido que se oponen, la respuesta es: se quedaron en el 45, eso ya fue viejo, si Perón hoy viviera haría esto. O sea, todo este discurso va a ser fundamental. Obviamente ese discurso va a ir de la mano de comunicadores sociales que empiezan a instalarlo. Neustadt, por ejemplo, cuando hablaba de los teléfonos que no funcionaban y que era imposible tener un teléfono, o de cuánto perdían los ferrocarriles por día, etcétera, etcétera. Esto va a llevar a que, a través de estas dos grandes leyes como marco fundamental, se van a establecer los objetivos que se va a plantear este gobierno, que va a ser la reforma del Estado, es decir, achicar el Estado, desprenderse de actividades del Estado. Eso va a implicar desprenderse de empresas del Estado, es decir, privatizaciones, desprenderse de empleados públicos y de actividades de control, de inspección, de auditoría que tiene el Estado. Obviamente eso implica también la descentralización del Estado. Empiezan las políticas de descentralizar, ya no es el Estado nacional, sino que se deriva a los estados provinciales, sean las escuelas, los hospitales, es decir, se van derivando actividades y funciones que tiene el Estado nacional a las provincias, y se espera que eso también baje a los municipios, cosa que prácticamente no llegó. ¿Cuál es el problema? Que se trasladan los hospitales o las escuelas, pero sin los fondos necesarios para que funcionen los hospitales y las escuelas. Obviamente la apertura de la economía, dejar que vengan libremente productos importados para competir con las empresas nacionales, al estilo Martínez de Oz. Martínez de Oz en un momento dado dijo que Menem era su mejor discípulo y que él había logrado hacer muchas cosas que no había podido durante el proceso, porque no tenía la legitimidad en el proceso por ser un gobierno de facto, pero en este caso sí la tenía por ser un gobierno elegido por el pueblo. Con lo cual vamos a ver este elemento también, la apertura de la economía, obviamente también la libre entrada y salida de capitales, el movimiento de capitales, la eliminación de subsidios, es decir, se va a poner en marcha lo que se conoce como el Consenso de Washington. ¿Qué es el Consenso de Washington? Dada la situación de América Latina, en Washington se reúnen en el marco de la OEA los organismos internacionales para ver cómo resolver el tema de los países menos desarrollados. Y la conclusión es que hay que aplicar determinadas políticas en el contexto del neoliberalismo que se conoce como Consenso de Washington. Es un consenso, es un acuerdo de que todos los países, para renegociar la deuda, para obtener nuevos préstamos, van a tener que cumplir estas condiciones: apertura de la economía, liberalización del flujo de capitales, capitalización de deuda externa, eliminación de subsidios, privatizaciones,
reforma de las jubilaciones, del sistema jubilatorio, reforma impositiva para que la base impositiva se amplíe, se haga más ancha y paguen muchos poco y no paguen los de arriba, como es costumbre. Esto fue lo que llevó al monotributo, por ejemplo. El monotributo es una cuota mensual que pago. Ahora, la cuarta categoría, que pasa a pagar en aquel entonces 50 pesos por mes, que eran $50, antes no pagaba ganancias la cuarta categoría. Y ahora empieza a pagar 50 pesos por mes, con lo cual paga un montón de dinero al año. Bueno, esto es básicamente. Y un elemento importante que muchas veces lo escuchamos, la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Establecer contratos de tal forma que no se puedan desatar esos contratos si viene otro gobierno. Es decir, que no se pueda volver atrás. ¿Por qué? Por las condiciones, porque se establece que el ámbito para dirimir esos conflictos son los tribunales internacionales, etcétera. Así que ese es el marco general. Para poner algunas cuestiones más particulares, ahora voy a hacer otro video para que este no se haga tan largo y pesado.